Orlando, ¿cómo le va a usted? Gracias por atendernos, buenos días, ¿eh? Buenos días, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, Suerte, muy todo bien, muy bien. Bueno, deseosos de saber porque en esta grieta que se ha conformado, si uno habla con un economista, no porque este es de la CAP, porque defiende al gobierno, otros no porque atacan al gobierno, porque son de Cambiemos. Orlando Ferreres es un técnico, es un economista de larga trayectoria, así que podemos hablar claramente del diagnóstico que tiene de la realidad argentina desde el punto de vista económico en estos momentos, después de conocerse esta semana en los índices de la inflación de enero que no dejan de preocupar, ¿no? Realmente arrancó el año bien para arriba en lo que tiene que ver con la inflación, ¿verdad? Sí, efectivamente, la inflación fue 3,9, que es un número muy alto, la inflación minorista. La mayorista fue muy parecida también, y sobre todo aumentaron los alimentos, que ese, digamos, sería solamente, especialmente los alimentos frescos, que tuvieron un aumento hasta el 20%, incluso más. O sea que estamos frente a una situación compleja, cuya causa principal es, bueno, la parte del déficit fiscal financiado desde el Banco Central, pero también existen las repercusiones salariales y otros costos que hacen que se vaya trasladando de un sector a otro toda la inflación, que no va a bajar mucho en los próximos meses, pensamos. Uh-huh. ¿Ustedes no ven que haya una desaceleración en materia inflacionaria? No vemos, al contrario, pensamos que todavía puede haber un aumento, porque tienen que aumentar los precios regulados, por ejemplo, que yo el gas 20%, la electricidad 20%, inclusive para sectores específicos más que eso, con lo cual todo indicaría que va a haber una repercusión positiva de la tasa de inflación, positiva en el sentido más alto, ¿no? Uh-huh. O sea, no vemos una disminución de la inflación en los próximos meses. Uh-huh. Y para el resto del año estamos calculando un aumento de la inflación promedio del año de 53%, 53,5%, y de 57% entre enero y diciembre. O sea, 57, ustedes van un poquitito más arriba, es lo que están calculando en función de cómo arrancó el año, de lo que se estimaba, que íbamos a estar en un 53. En realidad, para este año, 57. Enero a diciembre, si de punta a punta, 57. Promedio de todos los meses anualmente da 53,5. O sea, eso es lo que nos da a nosotros en función de los distintos costos que se van aplicando y los pasajes que hay de un sector a otro, que son 6 en promedio, y eso hace que, digamos, la economía tenga una repercusión positiva en materia de inflación, positiva en el sentido de más alta, ¿no? Sí, sí. Ferreres, con respecto a este tema, ¿será que alguna vez los salarios van a poder cortar la racha y le van a ganar a la inflación? Y sí, eso puede ser, puede ocurrir este mismo año, donde va a haber una aproximación bastante realista. Yo creo que ya el aumento de 40% en los salarios que implica la autoridad del gobierno, la que lo fijó, ya nos daba una pauta de que va a ser mayor que el 33 que habían establecido para este año, Uh-huh. o por lo menos era el target de inflación. O sea, estamos mejor que el año pasado en materia de salarial. Uh-huh. Ahora, Y a su vez, sí, lo escucho. el Producto Bruto va a crecer un 3% aproximadamente, con lo cual, digamos, eso es por arrastre del aumento del año pasado, que fue del 10,5%, y por arrastre de la 3%. No es que va a crecer más la economía porque hay nuevas inversiones o algo así, sino de que va a crecer por arrastre simplemente. El arrastre es lo que hace este aumento, con lo cual no se requiere que aumente la productividad del salario, porque no hace falta para aumentar el producto 3%, porque es, digamos, por arrastre, ¿no? Uh-huh. Orlando, y la otra pregunta referida a esto, yo sé cuál puede ser su respuesta, pero para que lo pueda explicar, ya vimos que el control de precios, que los precios cuidados, son viejas recetas que nunca han tenido éxito.
¿qué es lo que opina de lo que anunció ayer la vocera presidencial de esto de la Empresa Nacional de Alimentos que proyecta implementar el gobierno? ¿Será que eso puede bajar algún precio alguna vez? Bueno, pueden regular algo, pero no pueden cambiar la tendencia. Obviamente que por más que sean, aparentemente va a ser para productos frescos también, no para productos envasados, sino frescos, como la verdura, las frutas, etcétera. O sea que va a tener cierta influencia, pero no va a cambiar la tendencia, porque cambiar la tendencia no se puede cambiar con una empresa. Obviamente simplemente se puede regular un poco los aumentos más exagerados, pero igual la tendencia va a seguir. O sea, yo creo que no es una solución, sino que es un problema más de control estatal que vamos a tener ahora de acá en adelante, si esto ocurre, ¿no? Claro. A ver, apelando un poco a su capacidad de conferencista y también, por qué no decirlo, pedagógico, ¿qué le podemos decir a la gente? ¿Cuánto conviene arribar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Y si no es el acuerdo, ¿qué pasa en Argentina? ¿Qué pasa con la economía de nuestro país? Bueno, el acuerdo tiene varias restricciones de tipo fiscal, de límites, digamos, más bajos para el déficit primario, hasta que llegue, digamos, a cero en el 2024 o algo así. Y también tiene expansión de la cantidad de dinero para financiar al Tesoro, que son limitantes de la inflación. Yo creo que con eso sí podemos pensar en una baja de la inflación interesante en los próximos años, pero no en lo inmediato. O sea, este año, como tenemos que regular algunos precios que están deformados, están distorsionados, evidentemente puede haber un poquito más de inflación todavía que el año pasado, que fue un año con elecciones. O sea, el primer año es comúnmente de mayor aumento, pero después se encuentra uno frente a mejor situación. Creo que eso es lo que va a pasar. ¿Y con el dólar en tal sentido y en este esquema? Bueno, el dólar depende mucho de la inflación, porque en principio también depende del riesgo que hay en cuanto a las alternativas de moneda. El dólar es muy querido por la gente y en consecuencia la afecta mucho la evolución de la incertidumbre y todo lo que es inconexo. Por eso yo creo que el dólar va a seguir subiendo, pero a un ritmo normal. Yo creo que no va, ahora que se está arreglando el tema del Fondo Monetario, puede sufrir una cierta baja, pero circunstancial, no va a ser definitiva. Yo creo que en ese sentido nos encontramos frente a una situación lógica, pero que yo creo que va a tener cierta reducción por un tiempito nada más. Eso sí, hay que darle mucha importancia a esa reducción. ¿Y qué llegaría a pasar si este acuerdo, que estaría cerrándose en las próximas horas, no es aprobado por el Congreso de la Nación? Bueno, sería raro porque, digamos, lo lógico es que el Congreso lo apruebe y en principio es lo que se está esperando. No se espera que el Congreso lo rechace, por más que haya algunas críticas o comentarios, pero finalmente tendría que aprobarlo. O sea, yo creo que está bien. Generalmente no se requiere el acuerdo del Congreso para aprobar un acuerdo con el fondo, pero esta vez se decidió que sí. Bueno, se va a intentar. Yo creo que no va a haber problema. No va a haber problemas. Yo creo que no va a haber problemas, esperemos que sea así. Y en ese contexto, acuerdo firmado, ¿qué es lo que viene para la economía argentina? ¿Qué es lo que tendría que cambiar? ¿Qué es lo que va a cambiar? Bueno, básicamente temas fiscales y temas monetarios son las dos claves de la inflación, y eso sí va a cambiar bastante, porque es bastante exigente, no muy exigente, pero bastante exigente en cuanto a déficit fiscal primario, en cuanto a expansión monetaria para financiar ese déficit, hasta que llegue, digamos, a cero la expansión monetaria del central para financiar al Tesoro. Yo creo que eso es fundamental tenerlo claro, porque es lo único que nos puede salvar de un desorden económico más grande, que sería terrible para la economía argentina.
¿Y cómo hacemos para que los números cierren, ¿no? Más o menos lo que ocurre en casa. ¿Qué hago? ¿Achico costos, gastos? ¿Busco sumar más ingresos, que en este caso serían más impuestos? ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, básicamente hay que achicar el gasto todo lo que se pueda, porque eso es lo que manda la economía. Cuando uno tiene problemas tiene que achicar un poco el gasto y a lo mejor ahorrar en algunas cosas que uno podría, digamos, considerar que son por ahí no necesarias. Así que yo diría que eso es lo fundamental. Lo que hacemos en privado es lo que tenemos que hacer como sociedad también, ahorrar, y de esa manera vamos a estar mejor. Creo que ese dicho, digamos, popular, el que ahorra gana, yo creo que está muy bien hecho. Última, ¿qué es lo que estiman ustedes desde la consultora con respecto a este dólar blue informal, como se lo quiera llamar, negro y demás? ¿Con acuerdo o sin acuerdo? Esto obviamente cambiaría. ¿Cómo estaríamos llegando a fin de año? Ustedes hablan y proyectan una inflación del 57%. ¿Y con respecto al dólar? Con respecto al dólar, aproximadamente la misma variación. O sea, se está calculando en esa variación o algo menos, porque antes tendría que haber el acuerdo con el fondo, lo cual daría una cierta tranquilidad por un tiempo. Puede ser algo menos del 57, pero no mucho menos. O sea, se va a mantener la brecha entre el dólar oficial y el dólar paralelo bastante alta. No digo que sea del 100%, pero puede ser del 70%. O sea, estamos pensando en un tipo de cambio bastante alto para fin de año en materia paralela. Doctor Orlando Ferreres, muchas gracias, muy atento, muy amable. Al contrario, gracias a ustedes por llamar, hasta pronto. Gracias. El economista Orlando Ferreres charlando con nosotros, es el titular de la consultora Orlando Ferreres y Asociados, sobre lo que está ocurriendo con la marcha de la economía y lo que puede llegar a ocurrir fundamentalmente con este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Vía Libre. Somos el gran foro de resonancia de toda la realidad que reúne la máxima audiencia comprobada.